Y estamos saludando ya mismo a Lucía Feinboim, que es directora de Educación de la Asociación Civil Faro Digital. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, a vos, estamos con Gabriel Barbagalo para poder conversar con vos y para que nos cuentes qué es esto de Faro Digital y cómo fue que surge, qué sintieron cuando lo pensaron y hacia dónde se abocaron con esta tarea. Bueno, Faro Digital, como bien decías, es una organización de la sociedad civil que nació en el año 2015 con el objetivo de generar un espacio que promueva y eduque en pos de una mejor ciudadanía digital. Cuando hablamos de ciudadanía digital incluye nuestros derechos, nuestras responsabilidades, tener una mirada crítica y reflexiva, pero también segura sobre los entornos digitales. Y para cumplir con ese objetivo tenemos tres grandes líneas de trabajo que venimos desarrollando desde ese tiempo. Una es educativa, en la que estoy ahí como coordinando el grupo y las estrategias pedagógicas, en donde vamos a muchas escuelas a trabajar con niños y niñas desde tercer grado en adelante hasta el fin del secundario, con los docentes y con las familias, para pensar distintas temáticas que cada vez son más y más variadas respecto de, bueno, cómo transitamos los entornos digitales, cómo convivimos con otras personas, cómo nos cuidamos, cómo reflexionamos sobre lo que nos pasa ahí, cómo construimos nuestra identidad, etcétera. También trabajamos mucho con docentes, generando muchas capacitaciones para que puedan trabajar en el aula también estas temáticas que son indispensables. Y también tenemos un área de investigación, donde en general nuestro objetivo en las investigaciones es poder escuchar qué les pasa a los chicos y a las chicas con lo que hacen en Internet, ¿no? Poder entender cuáles son sus preocupaciones, sus gustos, sus angustias, sus necesidades, y a partir de ahí poder después pensar los consejos que damos y demás. Y tenemos un área de educación, de comunicación, perdón, donde bueno, tenemos un montón de contenido en redes y hacemos muchas campañas también para difundir estas temáticas, ¿no? ¿Cómo te va, Lucía? Gabriel habla, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Bien, quedó clarísimo cómo articulan con la comunidad educativa. La pregunta que siempre a mí me ronda es, ¿cómo articulan con la política? ¿O cómo juega la política con esto? Perdón, voy a empezar más atrás. ¿Juega la política con esto o no juega? Bueno, son tensiones, ¿no?, que hay con las cuestiones digitales y que ni siquiera claramente no nos limita a nuestro país, porque en Internet en realidad Claro. los límites territoriales no existen, ¿no? Ese es un primer gran desafío. Uno puede pensar un montón de leyes, normativas, pero lo cierto es que después nos pasa algo que depende de un sitio web que no está alojado en Argentina, y ahí tenemos una primera encrucijada, ¿no? Sí, Muchas de claro. las plataformas que utilizamos, ¿no? Bueno, entonces hay como que hay que empezar a cambiar un poco el chip también de, bueno, cómo pensamos. Por eso hay un buen ejemplo que es la Unión Europea y que sin duda es quizás la A referencia que ver. siempre tenemos, que es que ellos trabajan en bloques, ¿no? Digamos, por ejemplo, al trabajar en bloque desde todos los países de la Unión Europea pudieron asentar algo que para nosotros es muy interesante e importante, que es el derecho al olvido, ¿no? Es decir, en la Unión Europea una persona puede hacer un trámite y exigirle a la plataforma del buscador, por ejemplo Google, que un contenido, si ya no lo representa o si siente que lo difama Claro. o que ya Sí, está sí, claro. descontextualizado, se borra. A- Pero eso Bueno, en pero acá Países Bajos Acá un estuvo, particularmente, poquito. perdón, acá estuvo, ¿no? En la superficie, ¿no, Milva? Hace unos Sí, meses. hace unos meses se presentó un caso testigo y no prosperó en el ámbito de la justicia. Y Así el fue. planteo era exactamente eso, que determinados contenidos que ya hoy no representan en la actualidad a una persona y Era que tampoco Natalia de son Negris. exacto, Era Natalia de Natalia de Negris, Negris. y que tampoco son fundamentales en su vida actual porque esa persona hizo muchas otras cosas más y además era menor mientras sucedían Así fue. esas cuestiones y eran otros tiempos, bueno, que esos contenidos no apareciesen ligados a su nombre y no lo pudo conseguir. tal cual, por eso hay muchas de estas cuestiones de pensar el rol del Estado, A eso. me parece una clave es pensarlo en bloque. Nosotros tenemos bloques de países en la región, Claro. y otra cosa que creo que es indispensable es también entender las transformaciones culturales que se están viviendo y hacer debates profundos, ¿no? Hay cuestiones que merecen ser legisladas sin duda, como las violencias digitales, y hay otras cuestiones que requieren de mucha profundización y poder comprender qué es lo que está pasando en Internet y qué derechos se exponen en disputa. Muchas veces hay discusiones entre derechos, ¿no? Por ejemplo, entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Pero creo que lo último que me gustaría decir sobre esto, y que me parece importante, Sí. es que es clave entender que cuando en Internet nosotros suponemos que hay una libertad total, porque no está el Estado interviniendo, en realidad no hay una libertad total, ¿no? Hoy por hoy hay muchas intervenciones en las plataformas, hay muchas normas
hay un montón de reglas, solamente que están establecidas por las propias plataformas. Claro. Es importante que también el Estado, en pos de pensar el bien común, pueda interceder desde diferentes formas, pensando estratégicamente, pero sin duda es un debate indispensable, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Te llevo hacia otro lado, Lucía. ¿Cuál es hoy el riesgo más grande de la que anda dando vuelta por Internet? No solo como padres o como tíos, abuelos, cualquier rol de tener algún chico cerca. ¿Cuál es el riesgo más grande que hoy se está corriendo? Es difícil la pregunta porque voy a intentar responderla, pero depende un montón de la edad del niño, ¿no? Claro. De su contexto, pero sí lo que más vemos, que quizás es lo que más les puede servir, los casos que más vemos en las escuelas. Nosotros vemos todo el tiempo muchísimas escuelas. El año pasado estuvimos con más de 20.000 chicos, o sea que tenemos un montón de llegada a lo que les pasa, que es lo más importante. Y creo que el nivel primario y los primeros años del secundario al menos, las dos temáticas que cobran mucha fuerza y que post pandemia explotaron sin dudas es el ciberbullying, es decir, el hostigamiento entre padres en Internet, y el grooming, ¿no? Que es el abuso de personas adultas que se contactan a través de Internet con un fin de abuso sexual. Sí, claro. Esos dos temas son muy graves, muy angustiantes, y hay muchísimos casos y mucha sensación de parte de los chicos de soledad, ¿no? De no sé a quién pedir la ayuda. Claro, porque quedan como presos de la vergüenza, presos de sentir que son responsables de haber hecho ellos algo mal y no víctimas. Y muchas veces eso hace que se aíslen y que lo padezcan realmente solos, hasta que por ahí los padres, bueno, de alguna manera, o el adulto que esté a cargo de ellos pueda intervenir, ¿no? Pero ¿cuánto daño se hace? Y no sé si coincidís, Lucía, pero lo hemos escuchado en testimonios. ¿Cuánto tiempo dura ese daño en la psiquis de la persona afectada? ¿Por una invasión a la privacidad en imágenes? ¿Por un grooming? ¿Por imágenes que se difundieron y que no tenían su autorización? Lleva mucho tiempo sanar eso. Sí, es clave lo que decís de que muchas les cuesta mucho entenderlo, que es el ABC de la manipulación, que es esto de hacer sentir responsable a la víctima, ¿no? Claro. Sobre todo en casos de grooming y en casos de abuso sexual en general. El típico mecanismo de una persona que abusa, de un niño, una niña, un adolescente, es hacerle sentir que el responsable es el niño y que entonces si lo cuenta, las personas adultas de confianza se van a enojar. Por eso es tan importante tener empatía, ¿no? Poder pensar 2 minutos cómo responder, cómo generar empatía, porque cuando nosotros trabajamos con chicos que son víctimas de ciberbullying, de grooming, y todos coinciden que no pedirán ayuda, y de hecho las estadísticas tienen porcentajes muy bajos y preocupantes respecto de cuándo pedirías ayuda a personas adultas cuando hay violencia digital. Y lo que nos dicen es la falta de empatía, y con falta de empatía me refiero a minimizar, ¿no? Bueno, no es tan grave, no mires el posteo. Claro. Bueno, bloquealo y listo, ¿no? En mi época, ¿sabes lo que me hacían? Esto no es nada. Y hay que entender que hay claramente una brecha generacional y que si no escuchamos lo que les pasa a los chicos, no vamos a poder responder bien. Entonces, sin duda, necesitan de la presencia adulta, necesitan una respuesta empática que entienda sus preocupaciones y que sobre todo, que es lo último que decías, Milva, me parece clave, que se entiendan las consecuencias reales, ¿no? Por eso parece que el problema fuese digital. Entonces, bueno, te vas de esa red social y ya está, ¿no? Esa persona sufre mucho tiempo, es un abuso real y es totalmente real sus consecuencias emocionales. Sin dudas, sin dudas. Por eso es muy importante hablar de esto y celebramos que estén trabajando en este faro digital como para poder despejar el camino, para tomar conciencia, para educar, para sanar, para prevenir y donde todos realmente tenemos que sumarnos a esta iniciativa. Gracias, Lucía, por tu tiempo y por la tarea que hacen, ¿sí? No, a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Beso gigante. Era Lucía Feiboin, que es directora de educación de la Asociación Civil Faro Digital.